Una de cada 3 personas tiene tatuajes, y la cantidad aumenta mucho más si solamente tomamos en cuenta a la gente más joven. Por eso en este video vamos a ver qué hacen los tatuajes en el cuerpo, por qué son permanentes, qué hace tu sistema inmune cuando se encuentra con la tinta del tatuaje, y cómo hacer para sacarte el tatuaje de esa expareja. Los tatuajes funcionan gracias a aprovechar a su favor el tipo de tinta que se usa para hacerlos y la estructura histológica de tu piel. Tu piel está formada por 3 capas. La epidermis, que es la que podemos tocar y que está en contacto con el exterior, que está compuesta por varias capas de células, las más externas ya muertas, que funcionan como una barrera física contra el mundo exterior, que no tiene irrigación sanguínea y por eso puedes hacer este tipo de experimentos y atravesar una aguja por las primeras capas de tu epidermis. La siguiente, que es la dermis, que es una capa más grande, donde encontramos vasos sanguíneos, encontramos glándulas sebáceas, que son las que generan grasa, folículos pilosos, que son el pelo que vos tenés en la piel, e incluso las glándulas que te hacen transpirar. Y la última capa, que es la más profunda, que es la hipodermis, donde encontramos la grasa subcutánea. ¿Y qué tiene que ver esto con los tatuajes? Que los tatuajes existen porque aprovechan esa estructura de la piel. Cuando las agujas perforan la piel a altas velocidades, atraviesan la epidermis y llegan a la dermis, pero no inyectan la tinta. La tinta cae adentro de tu dermis por capilaridad, se mete en los microagujeros que hizo la máquina que genera el tatuaje. Y es importante que llegue a la dermis porque si no atraviesa la epidermis por completo, la primera capa por completo, como las células de esa capa se descaman, perderías el tatuaje en poco tiempo. En pocas semanas tu tatuaje se hubiera ido descamando. Y a su vez que las agujas lleguen a la dermis es la razón por la que hacerse un tatuaje duele porque tenés muchas terminaciones nerviosas. Y esta es la razón por la que si vemos el mapa de dolor en tatuajes, las diferentes áreas del cuerpo cuál duele más, vemos que las zonas de más inervación sensitiva, como la palma de la mano o las plantas de los pies, son los sitios donde más duele hacerse un tatuaje. Pero no te recomiendo que te tomes un antiinflamatorio antes de hacer el tatuaje como mecanismo para reducir el dolor, porque muchos antiinflamatorios actúan haciendo tu coagulación más difícil, lo cual significa más sangrado y más dificultad para llevar a cabo el tatuaje. Algo que tenemos que tener en consideración es qué hace los tatuajes permanentes. El tatuaje más antiguo del que tenemos evidencia es de hace 5300 años en una momia muy bien conservada en los Alpes italianos. Por eso la parte más interesante de los tatuajes es cómo se mantienen a lo largo del tiempo. Cuando el tatuaje ingresa a tu organismo, tu sistema inmune quiere deshacerse del tatuaje, quiere deshacerse de la tinta. Razón obvia como para tampoco morirse de ganas de ir a hacerse un tatuaje. La tinta del tatuaje llega a la dermis y obviamente esto genera inflamación porque lastimaste tu piel para ingresar y además metiste una sustancia extraña para tu organismo. Toda esa inflamación obviamente atrae a glóbulos blancos, a células de tu sistema inmune, porque en la dermis vos tenés vasos sanguíneos, arterias básicamente, que permiten que esas células del sistema inmune lleguen al sitio donde está la tinta. Normalmente tu sistema inmune destruye cualquier componente que entre a tu organismo, pero cualquier componente biológico, una bacteria, un hongo o un parásito. Las tintas de los tatuajes pueden incluir resinas acrílicas y otros plásticos, metales pesados y según el color tienen diferentes composiciones que ya vamos a ver, con lo cual la tarea resulta mucho más difícil. Los macrófagos son las células de tu sistema inmune que van a tratar de ir a comerse la tinta y eliminarla. De hecho, en las primeras semanas logran comerse parte de la tinta, las partículas más pequeñas, por eso los tatuajes pierden color en los primeros días. Esa decoloración es normal y está bien que suceda porque por un lado tu sistema inmune está comiéndose parte de la tinta de partículas más pequeñas que ingresaron a tu organismo y por otro lado parte de la tinta que estaba en tu epidermis, que quedó acumulada en tu epidermis, se va descamando, por ende pierde saturación tu tatuaje. Un porcentaje de toda la tinta restante que quedó en tu dermis sí es fagocitada, es comida por los macrófagos, pero no logra destruirse porque son partículas más grandes y cuando a esa célula del sistema inmune, ese macrófago muere, otro vuelve a comerse esa tinta en un ciclo infinito que es el que teóricamente te explica por qué los tatuajes no desaparecen y a ese ciclo le llamamos ciclo de captura, liberación y recaptura. Ahora la pregunta que deberías hacerte es, ¿las células del sistema inmune se mueven, viajan por sangre, se mueven por los diferentes tejidos? ¿Por qué el tatuaje no se mueve? ¿Por qué las células no se llevan la tinta a otro lado? Eso es porque los macrófagos son solamente la mitad de la historia. Todo el mundo habla de los macrófagos, otros videos cuando se mencionan los tatuajes, pero no de los fibroblastos. La historia es la siguiente. Cuando las partículas de tinta son pequeñas, células del tejido conectivo tuyo llamadas fibroblastos las absorben. Los fibroblastos no son parte del sistema inmune. Son las células que producen colágeno, por ejemplo. Son parte de tu tejido conectivo de la piel y de muchos otros sitios. Y tienen la capacidad de absorber pequeñas cantidades de la tinta de tus tatuajes. Pero tenemos muchos más fibroblastos absorbiendo pequeñas cantidades de tinta, mientras que tenemos menos cantidad de macrófagos absorbiendo pedazos de tinta más grandes cada uno.
Pero esto no responde a por qué tu tatuaje está fijo en la piel. La respuesta es que los fibroblastos no se mueven, y además cuando tenemos partículas muy grandes de tinta de varias células de tamaño, lo que hacen tus fibroblastos es rodearla y encerrarla en ese sitio, por eso queda fijo en el espacio de tu dermis. Y lo más interesante de experimentación en animales es que si los animales tienen un muy mal sistema inmune con pocos macrófagos, el número de fibroblastos que absorben pequeñas cantidades de tinta aumenta para compensarlo. Pero las moléculas que absorben tus fibroblastos quedan ahí para siempre. De hecho, si tu fibroblasto muere, es reemplazado por otro que absorbe la misma tinta. Esta es una de las razones básicas por las cuales tu tinta del tatuaje no se suele mover, y hay otras razones por las que sí se mueve, que tienen que ver con los cuidados que tenés que tener en tu tatuaje, que ya vamos a ver. Por eso veamos qué daña a tus tatuajes y cómo cuidarlos. Los tatuajes tienen varios mecanismos por los cuales se van dañando con el tiempo y van perdiendo saturación del color de la tinta. Esto sucede por varias razones. Sobre algunas podemos actuar para prevenirlo y cuidar el tatuaje, y sobre otras no. Una de las razones que no podemos modificar es cómo los pigmentos de la tinta se van haciendo cada vez más profundos en la dermis hasta que llegan a vasos sanguíneos o son transportados a ganglios linfáticos por tu sistema inmune. Este proceso va a suceder a lo largo de muchos ciclos donde el sistema inmune y los fibroblastos atrapan a la tinta y van siendo reemplazados. Va a ir cayendo, hundiéndose en tu piel básicamente. Esas partículas más pequeñas de tinta que llegan a sangre se redistribuyen por todo tu cuerpo. La evidencia en ratas de hecho nos muestra cómo la tinta se redistribuye por sangre y llega a riñón, a hígado, a vaso o incluso a cerebro. Pero esto solo lo hacen las partículas más pequeñas de tinta, con lo cual paradójicamente queremos las partículas lo más grandes posibles porque sabemos que van a ser menos dañinas para el cuerpo y que van a estar encerradas en un sitio rodeadas de muchos fibroblastos y no entrando a tu circulación y llegando a otros tejidos. El siguiente elemento que daña los tatuajes son los rayos UV. Los rayos UV del sol tienen una particularidad. Pueden romper en pedazos la tinta de tus tatuajes. Cuando los rayos UV generan ese daño, la tinta desprende partículas más pequeñas. Se rompe el bloque grande en partículas más pequeñas que pueden ser fagocitadas o comidas por tu sistema inmune. Y esto tiene dos implicancias para vos. En primer lugar, hace que tu tatuaje dure menos y sea absorbido más rápidamente por tu sistema inmune y degradado. Y por otro lado, hace que las partículas grandes disminuyan de tamaño o se rompan en partículas más pequeñas, justamente porque las rompes en pedazos, y que las partículas más pequeñas puedan ser absorbidos por tu sangre y tus linfáticos, que es algo claramente negativo. Ambos nos indican que tenés que proteger tu tatuaje del sol. Elegí sitios para hacerte un tatuaje donde no le dé tanto el sol o usa protector en horarios de alto índice UV, que además deberías hacerlo por longevidad de tu piel también. Y recordá que esto es un tema de rayos UV, no de exposición solar. Si vos estás expuesto muchas horas en situaciones de bajo índice UV, el daño a tu tatuaje es poco. Y te dejo el recordatorio de que todas las aplicaciones de celular que muestran el clima tienen la posibilidad de que vos agregues para que te muestren el índice UV que tenés en ese momento en donde vos estás. Querés usar protector solar siempre que el índice UV es mayor a 3. Y por otro lado tenemos que saber qué es lo que hace a los tatuajes más borrosos a lo largo del tiempo, lo que les quita permanencia de alguna manera. Si bien la mayoría de la tinta se deposita en la dermis, mientras más delgada es tu piel, mientras más finas son las diferentes capas de la piel, la epidermis, la dermis y la hipodermis, más chance hay de que quien hace el tatuaje tenga menos margen y parte de la tinta llegue a la hipodermis, la parte que tiene más grasa de tu piel, distribuyéndose más a lo ancho y haciendo a las líneas más borrosas y menos definidas. Esto es importantísimo si quieres mantener a tu tatuaje lo más detallado posible y por la máxima cantidad de años posible, porque significa que elegir un sitio de tu cuerpo donde la piel es más fina, como la cara interna del muslo, por ejemplo, comparativamente con la piel de tu espalda, representa más riesgo de que las líneas se vean borrosas en menos años. Esto sucede por varias razones. Primero, es muy difícil evaluar la profundidad de cada capa de la piel. Por un lado, porque en cada persona la profundidad es diferente, pero por otro, porque en las diferentes partes del cuerpo, como te contaba antes, la profundidad cambia. Y a su vez, el tatuaje se puede ver más borroso por otra razón que simplemente tiene que ver con el tiempo, no con la piel. Cuando fibroblastos o macrófagos que tenían tinta adentro mueren, la tinta se mueve de lugar hasta que otro macrófago o fibroblasto lo absorbe. Esto puede significar un desplazamiento de algunos micrómetros de la tinta que va haciendo a las líneas de tu tatuaje más borrosas con el tiempo, y es lo que causa que muchas veces la gente vaya a redefinir su tatuaje cada X cantidad de años. Toda esta activación del sistema inmune puede parecerte mala, con los macrófagos comiendo parte de la tinta del tatuaje todos los días. Pero pareciera suceder lo opuesto. Parece ser que hacernos tatuajes funciona como un gambito inmunológico. Un gambito es una apertura de ajedrez donde sacrificamos material como un peón para lograr algo más favorable después. En este caso sacrificamos a esos macrófagos que van a ir a comerse o a fagocitar la tinta de tu tatuaje, pero ¿qué ganamos?
Los estudios nos muestran que la experiencia haciéndote tatuajes, que básicamente se descompone en el porcentaje de tu cuerpo tatuado y el tiempo que pasaste siendo tatuado, horas que estuviste sometido a las agujas, influyen en tu respuesta inmune. En estudios se evaluó, por ejemplo, la capacidad de destrucción de bacterias que tenían la saliva de los participantes y se encontró que las personas con más experiencia en tatuajes, ergo más porcentaje de la piel tatuada, tenían una activación del sistema inmune más inmediata y una mayor capacidad para destruir bacterias en saliva. Sacrificaste a tus macrófagos que se fueron a comer la tinta a cambio de una mayor vigilancia inmunológica y una respuesta innata de tu sistema inmune más rápida y efectiva. Y en estudios hechos sobre la respuesta inmune antes y después de ser tatuado, se vio que las personas que tenían más experiencia siendo tatuadas tenían una menor respuesta inmune al tatuaje, liberando menos cortisol en saliva, por ejemplo. Básicamente esto te muestra que el cuerpo se acostumbra inmunológicamente a ser tatuado y que el impacto no es grave o problemático a nivel inmunológico, sino que pareciera lo contrario, es un efecto hormético que podría estimular a nuestro propio sistema inmune. Muy similar a las pequeñas inoculaciones de veneno que se hacen en la espalda de algunas tribus del Amazonas para proteger a los chicos de los animales más tóxicos. Estos efectos horméticos sirven cuando no son demasiados, cuando no estás excedido en estrés, cuando no tenés bajo peso, estás desnutrido o con una disfunción inmunológica a nivel crónico. Y además está decir que no te hagas un tatuaje si tenés alguna patología del sistema inmune, sobre todo ligada al sistema de complementos, a la producción de IgA o a otro tipo de producción más innata que te defiende de este tipo de agresiones. Pero como vamos a ver más adelante, una cosa es el efecto en el sistema inmune, que no parece ser un problema para todos los que no tienen patologías, y otro es la tinta que se usa y lo nefasta que es la industria de algunos componentes. Si cambiaste de pareja y tuviste la mala idea de tatuarte su nombre, o si no te interesa más tener el tatuaje en tu cuerpo, afortunadamente tenemos la tecnología para borrarlos razonablemente bien. Hoy los tatuajes se borran con láser. El láser emite calor que rompe las partículas de tinta y permite que tu sistema inmune las elimine. Todos saben que el tatuaje se puede eliminar. Pero lo que probablemente no sepas, si no estás en el tema, es que no todos los colores de tinta son igual de fáciles de eliminar. La dificultad, cuán fácil es eliminar un tatuaje, depende del color de la tinta que usaste y de las ondas que esta tinta absorbe o rebota de luz. Esta es la razón por la que los tatuajes más oscuros y la tinta negra, a pesar de ser más oscuros, son más fáciles de eliminar que otros colores, porque el negro absorbe una amplitud de espectro de onda del rayo mucho más amplia. Mientras que para eliminar los colores necesitas usar láser que utilicen la frecuencia de onda que ese color de tinta puede absorber. Y el blanco es aún más difícil por esa misma razón. En líneas generales, a más claro es el color, más difícil es que absorba la luz pulsada del láser y por ende más difícil es de eliminar. La parte negativa que seguramente ya sabes por experiencia si te quisiste quitar un tatuaje es que el láser no remueve el 100% de la tinta. Con lo cual, si estás pensando en hacerte un tatuaje, asumí que después no podés eliminarlo. No sabemos realmente cuál es el impacto que tiene la tinta de los tatuajes en nuestro organismo y no toda tinta es igual. Empecemos con lo primero. No hay una relación establecida entre la tinta de los tatuajes y el cáncer de piel o tumores en general, lo cual obviamente es algo muy bueno. Dicho esto, la tinta sí tiene varios problemas. Uno es el espacio o la superficie que ocupa en tu dermis. 1 gramo de tinta, si estuviese separado en partículas de 60.7 nanómetros, tendría un tamaño, una superficie de 40 metros cuadrados. Obviamente esto no sucede en tu organismo porque las partículas se aglomeran y tienen menos superficie, pero igual ocupan mucho espacio. ¿Qué vemos en la piel luego de colocada la tinta de los tatuajes? Vemos que muchas veces la orientación de las fibras de colágeno cambia, sugiriendo que hay tejido cicatrizal y demostrando que ese tejido se vuelve menos elástico y menos flexible. Algo menor si el área de tatuaje es chica, pero es más importante si tenés el 50% del cuerpo tatuado. El segundo problema tiene que ver con que el tamaño de las partículas de tinta importa. En líneas generales, a más pequeñas, más graves. Y si bien las partículas de tinta más pequeñas son destruidas por el sistema inmune, como te mencionaba antes, las aglomeraciones de tinta más grandes pueden incluso superar en tamaño a decenas de células de tu dermis. Por eso estos cúmulos de tinta más grandes cambian cómo tu tejido funciona. De repente tenés una bola gigante que ocupa espacio entre tus células y no les permite comunicarse e interactuar correctamente. Lo que hacen tus células frente a esta situación es rodearla con miles de fibroblastos y de macrófagos y tratar de absorber todas las partículas de tinta posibles, o al menos impedir que estas partículas de tinta se desplacen y entren a circulación. Uno de los conceptos que más me vuela la cabeza y que es el más negativo, te diría, de los tatuajes, es cómo los productores de tinta para tatuajes no están obligados a mostrar su fórmula en
muchos países, a pesar de que es algo que estás metiéndote en tu organismo y que puede tener absorción sistémica, llegar a todo tu cuerpo. De hecho, en varias ocasiones se han visto acumulaciones de componentes de la tinta del tatuaje en ganglios linfáticos, en hígado o incluso en cerebro en estudios de animales, como te decía antes. Esto es una locura, sabiendo que habitualmente se usan metales pesados e incluso hidrocarburos aromáticos policíclicos, algunos de los cuales pueden ser cancerígenos. Y si bien por suerte no hay ninguna evidencia que linkee los tatuajes con tumores, tampoco tiene sentido inyectarte acrílicos, resinas, derivados de plásticos en tu organismo. Algunos aspectos de las tintas no son un problema y otros sí, y lamentablemente no están en todas, no todas las tintas se fabrican igual. Eso es una buena noticia porque significa que puedo conseguir tintas sin estos contaminantes. ¿Qué tenés que tener en consideración? En primer lugar, la falta de regulación muchas veces hace que algunos artistas preparen su propia tinta, si bien esto es cada vez más raro. Las tintas de los tatuajes, independientemente del color, suelen estar compuestas de dos partes más importantes. La solución que funciona como carrier, que suele tener etanol o isopropanol, y algunos productores de tinta usan extractos de plantas para mejorar la cicatrización de la piel, o etilenglicol, que es una sustancia sintética que absorbe agua para cambiar la viscosidad de la tinta y ayudar a que se distribuya por la dermis correctamente. El etilenglicol, para que te des una idea, es el típico producto que encontramos en anticongelantes, justamente para evitar que el agua se congele. Y aunque no lo creas, ninguna de estas sustancias es grave. Acá no está el problema. No va a pasar nada terrible que hayamos visto o que tengamos evidencia a largo plazo por usar ninguno de estos componentes. Pero en los tatuajes también se usa un pigmento que suele estar compuesto de diferentes cosas dependiendo del color que quiero darle a la tinta. Desde el dióxido de titanio para los colores blancos, que es barato y da un tono bastante brillante, por eso se usa mucho, hasta óxido de hierro o carbón para negros, y lamentablemente también se usan sustancias que pueden tener un impacto peor en tu salud, como el sulfuro de mercurio para los tonos rojos, o el cromato de plomo para los verdes, o el aluminio para los violetas. Estos son metales pesados, no tenemos evidencia de su impacto a largo plazo, pero el sentido común debería dictarte que colocar metales pesados en tu dermis no tiene tanto sentido. El problema no es que los metales pesados estén contenidos en la tinta, sino cuando vamos rompiendo la tinta en pequeñas partículas y vamos liberando estos compuestos y entran a circulación. Y no te preocupes que las tintas sin esto existen. La mayoría de las personas que se va a hacer un tatuaje piensa solo en el diseño y en la ubicación, donde se lo quiere hacer. A lo sumo tienen en consideración que la tinta sea hipoalergénica, que no le genere una reacción. Pero hay mucho más que puedes tener en consideración con respecto a tu salud, como la fórmula que te estás metiendo en el cuerpo. ¿Qué te sugiero con respecto a los tatuajes? Si te vas a hacer un tatuaje, que consultes la composición de la tinta y al menos elijas la menos mala, la que menos metales pesados tiene. Y si sos vos quien hace los tatuajes, si tenés un negocio, tengo una recomendación aún mejor. Ya entendiste que la mayoría de las tintas tienen componentes bastante perjudiciales. Conseguí tintas que no los tengan y que sea ese tu diferenciador de calidad con la competencia, que esa sea tu estrategia para que la gente elija usar tus servicios y no otros, y de paso estás haciendo un bien para que nadie se meta metales pesados en el cuerpo. Y para que tengas una referencia sobre cuán comunes son estos componentes en la tinta, en el 43% de las tintas para tatuaje del mercado europeo se encontró hidrocarburos aromáticos policíclicos. En el 9% se encontró metales pesados y en el 11% se encontró contaminación con microorganismos. Todo esto es clave porque en más de la mitad de las tintas me voy a estar inyectando sustancias dañinas para mi organismo, y también es clave porque el escenario donde yo no tengo ninguno de estos problemas a pesar de hacerme un tatuaje existe y podés elegirlo. Te voy a dejar más información para orientarte en la elección de la tinta en la descripción. Y en cuanto a efectos adversos, la verdad es que las alergias y la hipersensibilidad son el problema más frecuente de hacerse un tatuaje. Suceden más que nada en las partes negras o en las partes rojas de los tatuajes. Esto suele tener que ver con la composición, y estas alergias pueden ser exacerbadas por el sol por un lado de los rayos UV y por cómo se conserva la tinta en tu piel. Cuando vas rompiendo en tu dermis esa tinta de a poco, a medida que recambias tus macrófagos y tus fibroblastos, una de las cosas más extrañas que puede suceder es que hagas alergias unos años después de que te hayas hecho el tatuaje, a medida que se exponen las partículas de tinta a otras células del sistema inmune. Y uno de los aspectos más lamentables que se está estudiando, por el cual nos falta información, es que podría existir una conexión entre este tipo de reacciones exageradas que perduran en el tiempo y una exacerbación de las patologías autoinmunes. Pero es importante que sepas que esto no le sucede a todo el mundo, le sucede solamente a las personas que tienen alergias, y sobre todo si esas alergias se mantienen en el tiempo. Si elijo tintas sin este tipo de sustancias más nocivas, ¿tengo que preocuparme igual? ¿Hay alguna evidencia de que los tatuajes perjudiquen nuestra salud de manera global más allá de estas reacciones? ¿O me tengo que preocupar por los tatuajes que ya tengo en el cuerpo? La respuesta real es no.
quédate tranquilo, pero simplemente ten en cuenta la composición de la tinta para algún tatuaje que te vayas a hacer a futuro y mejora tu sistema inmune para no tener una respuesta exagerada a la tinta, que de por sí como sustancia no es una amenaza inmunológica. Si te cuesta llevar a la práctica todos los consejos de estos videos, te cuento que en marzo, el día 8, 9, 10 y 11, vamos a estar dando con el Dr. Michael Meir un seminario justamente para ayudarte a aplicar todas estas cosas, donde vamos a estar hablando de alimentación, de longevidad, de ejercicio, de suplementación, de performance sexual y de muchos temas más como performance cognitiva. Te dejo más información en la descripción por si te interesa. Y si te gustó este video que tomó varios días de investigación, una manera de apoyar al canal es suscribirse y ponerle me gusta.